con el desarrollo de un tema que para mí es fascinante, que tiene que ver con el funcionamiento justamente de la institución y de nuestra democracia, nuestra república. Bueno, muchas gracias por la expectativa. En primer lugar, antes de empezar con la editorial, un beso muy grande para nuestra conductora Claudia. Claudita, espero que el sábado que viene ya estés con nosotros. Sabes que te extrañamos y te queremos todos. Dicho esto y un poco viene a colación esta semana realmente la niña bonita, podríamos decir, de lo que pasó en el Congreso de la Nación, especialmente en la Cámara de Senadores el día jueves, nos convoca a todos desde distintos abordajes, ¿no es cierto? Les decía hace un ratito, Andrés lo abordó de un punto de vista político, moral, corregime si no es así, Román desde un punto de vista de la comunicación social, y ahora vamos a hacer un abordaje y vamos a ver si sirve de disparador este abordaje. Estaría bueno que la audiencia también pudiera hacer sus preguntas, pero si no, seguramente Andrés me va a hacer las preguntas pertinentes que él crea posible, si Facu quiere también, pero me gustaría que esto sirva de disparador de alguna manera, un poco explicar de qué se trata el Estado de Derecho, cómo funcionan las instituciones en un Estado de Derecho, en este caso de nuestro país, por supuesto, vamos a hablar, y cómo esto se dispara desde distintos puntos de vista, cómo se puede abordar, qué consecuencias puede traer, qué visiones podemos traer, qué conclusiones podemos llegar, qué opiniones distintas podemos tener sobre todo esto, y esta es la idea de esta editorial. Yo por eso a la editorial la llamé la reacción del sistema constitucional ante los excesos del Poder Ejecutivo Nacional. En este caso es cómo reacciona las instituciones de la Constitución por el funcionamiento, las decisiones que toma uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Para esto tengo que empezar la editorial explicando, por si alguno no lo sabe, esperemos que todos lo sepan, pero no tienen por qué todos saberlo, cómo es el sistema de gobierno que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, que nos habla que el sistema de gobierno en la Argentina, Estado de Derecho, es representativo, republicano y federal. Cada una de estas palabras tienen un contenido o una explicación que es muy importante hacer, porque muchas veces mezclamos los conceptos y los utilizamos como sinónimos, y no es correcto desde el punto de vista técnico, por lo menos. Cuando hablamos de sistema representativo, estamos hablando que a los ciudadanos nos gobiernan, somos representados de los representantes. ¿Quiénes son los representantes? Bueno, quienes elegimos para que ocupen algún cargo tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Lamentablemente queda fuera el Poder Judicial, que muchos de nosotros sostenemos que tendría que ser también la elección de los jueces a través del sistema representativo. Pero esto por ahora queda fuera. ¿Como ocurrió en México ahora? Claro, y como fue el proyecto de ley que después fue declarado inconstitucional en la época de Cristina Kirchner. Lo representativo tiene que ver entonces con el voto popular, y esto está vinculado con el sistema democrático. Según la cantidad de votos que sacan cada uno de las coaliciones o de los partidos que van a elecciones, vos tenés la representación no solamente del Poder Ejecutivo y quien se elige presidente, sino, como vamos a ver en este caso, que es lo que nos interesa, cómo es la representación proporcional dentro del Congreso de la Nación, que es el lugar donde están en la Cámara de Diputados los representantes del pueblo de la Nación, y en la Cámara de Senadores la representación de las provincias. Eso tiene que ver con el sistema representativo vinculado con la democracia y la elección de los representantes que hacemos los representados, que somos los ciudadanos que tenemos derecho a voto.
Republicano, ¿qué significa? Bueno, significa que el Estado está dividido en 3 poderes, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos 3 poderes tienen competencias que les son propias, pero además funcionan como una especie de poderes que se equilibran entre sí. ¿Qué significa esto? Bueno, que existen ciertos controles intrapoderes, es decir, hoy vamos a ver cómo es el funcionamiento republicano en el sentido de que cuando un poder del Estado va en contra de este ordenamiento jurídico que nosotros llamamos Estado de Derecho, los demás poderes pueden reaccionar poniéndoles límites a estos excesos, y es un poco lo que pasó en estos días, no solamente con esta sanción de las leyes que vamos a ver, sino también a través del Poder Judicial, que fue la columna que hice el sábado pasado sobre la reacción, de los juzgados nacionales del trabajo con los DNU que trataban emitidos por el Poder Ejecutivo, que trataban de limitar el derecho de huelga o la libertad sindical y que iban en contra del ordenamiento jurídico superior. Todo esto tiene que ver con la República, el funcionamiento de cada uno de los poderes y ese control y ese equilibrio para garantizar el pleno funcionamiento del Estado de Derecho. Y por último tenemos que el sistema de gobierno es federal. ¿Qué significa que es federal? Bueno, que cada una de las provincias, ¿no?, los representantes del pueblo de la nación argentina, cada una de las provincias tienen su autonomía, no obstante estar dentro de lo que es el Estado federal, que tiene sus funciones. El Estado federal tiene sus funciones, los estados provinciales, y a partir del año 94, una jurisdicción especial, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen su autonomía, y por lo tanto ese juego entre lo federal y lo provincial tiene que haber un respeto que también se vio reflejado en la situación que ocurrió en el Congreso de la Nación esta semana. Explicado esto, ¿te quedó claro? ¿Quedó claro? Clarísimo. Me parece, la audiencia lo tendrá claro. Estaría bueno que hicieran preguntas, si quieren hacer preguntas. Dentro de este contexto, hay que hacer mención a algunas cosas que son muy importantes y que por ahí en la vorágine cotidianas no las tenemos en cuenta. Es muy común escuchar en los medios de comunicación en general que el presidente de la Nación, como sacó el 56% de los votos en el balotaje, él tiene el derecho a hacer con la administración del Estado lo que quiera. Bueno, acá viene la primera reacción, no es así. El presidente de la Nación en la elección general salió segundo, ¿te acordás? Sacó el 30%, un poquito menos del 30%. ¿Eso qué hace? Que tenga una representación proporcional a la cantidad de votos que sacó en el Congreso de la Nación, y por eso no tiene, prácticamente, tiene una representación muy minoritaria, tanto en la Cámara de Diputados, que repito es los representantes del pueblo, como en la Cámara de Senadores, que son la representación de las provincias. Tiene muy poca representación. ¿Por qué? Y porque no tuvo una elección brillante en la general. Ese 56% que sacó fue dentro del sistema de balotaje, que es un sistema de elección. En este caso nosotros en la provincia de Santa Fe no tenemos balotaje, por ejemplo, y acá aparece lo de la autonomía del gobierno federal, del sistema de gobierno federal. Por lo tanto, el presidente de la Nación, el gobierno actual, para no hablar del presidente, tiene una representación muy escasa, tanto en una Cámara como en la otra. Es muy interesante ver qué leyes primero se sancionaron en el Senado y después qué leyes se aprobaron para que pasaran a la Cámara. Los tratamientos fueron 5: la emergencia en discapacidad,
la actualización de las prestaciones jubilatorias, prestaciones dinerarias jubilatorias, y el tema de la moratoria jubilatoria prorrogable a 2 años más. Estos 3 temas ya tenían media sanción en la Cámara de Diputados, es decir, que si eran aprobados, como lo fueron en la Cámara de Senadores, las leyes quedaron sancionadas. En cambio, el tema correspondiente a los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, y el impuesto a los combustibles, tuvieron como cámara de origen al Senado y por lo tanto fueron aprobados también y van a pasar a diputados a ver si se terminan de sancionar o no. Esto también es muy importante, que tiene que ver con los procedimientos constitucionales para la sanción de las leyes, que ahora me voy a referir. Pero antes de hablar del procedimiento para la sanción de las leyes, es muy importante y muy interesante ver cuándo el Congreso de la Nación, que tiene la facultad de legislar, toma ciertos temas de agenda y los lleva a debate y a sanción legislativa. Y es muy importante darse cuenta que, por ejemplo, el tema de la actualización tanto el tema de la actualización jubilatoria como el tema de la emergencia en discapacidad, tuvieron su origen no en la Cámara de Diputados ni de Senadores. ¿Dónde te parece que tuvieron su origen? En el clamor popular, en esto de que el pueblo en la calle sale a pedir. Y ese pedir y esa visibilización a través de manifestaciones todos los miércoles de los jubilados, que veíamos que lo reprimían y que nos parecían muy poquitos, hace que tome visibilidad el reclamo. Después fue el de la gente de las familias de los discapacitados, que tomen visibilidad los reclamos y que la sociedad en su conjunto acompañe o no acompañe. Entonces, el origen, en realidad, de la sanción de estas leyes tienen su base, tienen su primigenio reclamo La calle. en la calle. Y luego que se visibiliza a través de estas manifestaciones populares, por eso es un derecho constitucional el de manifestarse, se visibiliza y el pueblo lo acepta o no lo acepta en su mayoría. Y esto hace que los representantes de los representados, sistema representativo, tomen cartas en el asunto y lleven la cuestión y en la problemática al Congreso de la Nación y a través de se sancionen las leyes. Pero no es lo que debería ser de base. Mirá, yo si te cuento, Andrés, soy muy contento. Yo también. Porque yo soy, más allá de todo mi pensamiento ideológico, yo soy una persona que cree en la Constitución Nacional, en el Estado de Derecho, en el sistema democrático, republicano y federal. Alguna vez hemos tenido algún debate sobre si es confederación o federación. ¿Te acordás cuando hablaba Cunio, por ejemplo? Yo soy representativo, republicano y federal y creo en nuestra Constitución y creo que si las instituciones funcionan como tienen que funcionar a través de las personas que tienen que cumplir esas funciones, las personas humanas, no hay mejor sistema que este. No hay mejor sistema que este. Doctor, lo interrumpo un segundo. De hecho, tenemos hasta mejor constitución que la de Estados Unidos, porque nuestro voto es directo, no es indirecto. Sí, bueno. Son detallitos que suman. Siempre en esto quería hacer hincapié. Sí. A mí me gusta, dentro de lo que es la democracia, es la diversidad de pensamiento. Sí. Hay cosas que son datos y que son hechos y que no se pueden negar o mentir sobre ellos. Después hay muchas cosas que son opinión y que hay que respetar la opinión del otro. Poner en términos absolutos si un sistema es mejor que otro es opinable. Por eso yo digo... Es discutible, es debatible. Claro, Sí, eso ya entra en el sí. ámbito de la opinión. Sí es importante que para poder realizar una opinión seria hay que tener argumentos y esos argumentos tienen que estar dados por el conocimiento de datos, de hechos, de estadísticas. Yo, por ejemplo, los escucho mucho a Román y a vos, que
obviamente dentro de la profesión de ustedes, las estadísticas es muy importante, pero yo lo dije el programa el sábado anterior y lo digo en este. Para mí la estadística, los índices son insumos que me sirven para concluir sobre determinados temas que a mí me interesa investigar y analizar. No pasan más allá de eso. Y después es cierto también que ciertos datos estadísticos tienen arrastres que vienen de otras épocas y que muchas veces pueden ser distorsionados por la vorágine que tenemos en esto de la rapidez con que pasa todo. ¿No es cierto? Yo escuchaba a ustedes con el tema de Monteverde y la doctora Fernández, que tiene el 28% de aceptación positiva. ¿Cómo es eso que decían? Bueno, para mí me parece, y esto es una percepción, ni siquiera una opinión, y no está fundada en datos, a mí me parece que la doctora Fernández tiene una masa de votantes muy importante, que a veces se le hace difícil trasladarlo a otro, ¿no es cierto? Y eso es algo, bueno, no obstante ello, seguimos. Entonces, el origen de estas normas estuvieron en el clamor popular, y por eso es que salieron como salieron, porque decía Román, voy a pasar algunos datos, la emergencia en discapacidad salió por unanimidad en el Senado, 56 votos afirmativos, 0 negativos. Después hubo 16 ausentes, pero bueno, eso es un dato menor. Sí, algunas abstenciones. Y otra de las cosas que es muy importante, las 2/3 partes que hablaban, esto es técnico, por eso voy a hacer la salvedad, las 2/3 partes de los presentes. De los que están allí sentados. Eso mismo. Así que cualquier dato y cualquier duda sobre No, están amparados en la ley. Haber accedido, no, porque después esto tiene que ver con otra cosa. El tema de la actualización de las prestaciones jubilatorias, 52% afirmativo, 4 abstenciones y 0 negativo, también por unanimidad. Es decir que nosotros nos vamos al sistema representativo, el pueblo, por unanimidad, sacó la ley de emergencia, sancionó la ley por emergencia de discapacidad y la ley de las prestaciones jubilatorias. No tanto fue el tema de la moratoria, que la moratoria los voy a explicar un poquitito más técnicamente para que queden claro. En realidad la moratoria está pensada para aquellas personas que no llegaron a los 30 años de aporte, de servicio con aporte. Para poder jubilarse. Para poder jubilarse, y que el Estado, como no se puede negar que trabajaron y que llegaron a una edad y que por lo tanto a nuestros ancianos hay que cuidarlos, le da la posibilidad de que los aportes que le falta, que son 30 años de aporte, que le falta, haya un descuento del haber jubilatorio y lo vaya pagando en el tiempo con su propia jubilación. De estos muchos están en desacuerdo por el tema de lo económico y lo fiscal y todo lo que se viene hablando habitualmente. Sin embargo, la sociedad, a través de sus representantes, por unanimidad, en este caso no por unanimidad, 39 votos afirmativos y 14 negativos, aceptó. Y una abstención, aceptó la moratoria previsional. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas 3 leyes sancionadas? Y que bueno, en 2 de los casos, el pueblo quería que esto saliera. Es decir, ahora vamos a ver qué es el veto presidencial. Cuando el presidente de la Nación veta estas leyes, le va a estar diciendo al pueblo que por unanimidad dijo que las prestaciones dinerarias de los jubilados tienen que ser actualizadas, el jubilado y pensionado, y que tiene que haber una emergencia en discapacidad, le está diciendo a su pueblo que él representa, como yo no estoy de acuerdo con ustedes, esto no va. Primer conclusión que hay que sacar sobre este tema. Presidente de la Nación, en contra de la institución representativa del pueblo y de las provincias, está diciendo no. Habrá que ver cuáles son sus argumentos. Sus argumentos siempre están vinculados al déficit, ¿no? A la cuestión fiscal. Le arruinan el Excel. Bien,
Bueno, el AT, que tiene que ver con el ATN para las provincias, también fueron, fíjate vos, en este caso, 56 afirmativos y solamente uno negativo, que fue Luis Juez. El mismo que hizo ese discurso tan emotivo por su niña y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tiene que ver esto también, lo que pasó en el Senado y la sanción principalmente de las 3 leyes que acabamos de mencionar? Tiene que ver también con la importancia del federalismo. Porque, como acabamos de decir, el Senado es el lugar donde se representan las provincias y obviamente que las provincias tienen autonomía, son sus gobernadores los representantes de sus poderes ejecutivos. ¿Qué pasó con esto? Y bueno, el presidente de la Nación los maltrata mucho a los gobernadores de provincia. Tal es así que muchos gobernadores de provincia que lo apoyaron salieron a decirle a sus senadores que voten a favor de estas leyes. Es decir, ahí que funcionó el federalismo. Ahí, entonces, es la justa redistribución de estos impuestos que nos corresponden. Ahí está. Y entonces estamos viendo cómo en la práctica funciona esto de representativo, republicano y federal. ¿Estamos de acuerdo? Total. ¿Te gustó el análisis fáctico de lo jurídico? Es que es así. Bien. Ahora bien, las 3 leyes que fueron sancionadas tienen que ser promulgadas. El sistema de los procedimientos de vigencia de las leyes tienen distintas etapas. Se inician en una cámara dentro del Congreso, que se llama Cámara de Origen, pasan a la Cámara de Revisión cuando son aprobadas por ambas cámaras, con las mayorías que sean necesarias según el tema que se trate, tienen que pasar al Poder Ejecutivo para que dentro del plazo de 10 días promulgue o no promulgue o vete, en este caso, la sanción de esas leyes que pasaron por el Congreso de la Nación. El presidente de la Nación, en su disertación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, anticipó que va a vetar la sanción de estas 3 leyes que acabamos de mencionar, que se aprobaron con esas amplias mayorías que dijimos, ¿no es cierto? Fundamentalmente lo de la actualización de la prestación dineraria y de lo de la emergencia en discapacidad, que son las 2 más potentes porque fueron por unanimidad de los presentes, 56 y 52 votos afirmativos respectivamente. Es decir, que vuelvo a repetir, el presidente de la Nación, cuando las vete, le va a decir al pueblo a través de sus representantes y a las provincias: no, esto a mí no me gusta, por más que a ustedes les guste. Primer tema. ¿Qué pasa con el veto? Bueno, ¿cómo es el procedimiento del veto? El presidente de la Nación tiene 10 días para vetarlo. Una vez vetado, ese proyecto vetado vuelve al Congreso, a su Cámara de Origen, y la Cámara de Origen puede insistir en la sanción de la ley, pero para eso necesita 2/3 partes de los presentes, y si insiste la Cámara de Origen con las 2/3 partes de los presentes, pasa a revisión a la Cámara Revisora, que en este caso sería el Senado, para que también, si insiste con el 2/3 partes de los presentes, esa ley queda automáticamente promulgada. Como pasó el año pasado, si una sola de las cámaras no llega a las 2/3 partes de los presentes, es decir, que hay 87 héroes en diputados que la rechazan, como pasó con la ley previsional. Hicieron una cena muy linda para festejar a los héroes. Sí, para festejar. En ese caso, la ley queda vetada y no entra en vigencia. Ahora bien, hay otra discusión muy interesante con lo que pasó en el Senado el día jueves, que voy a puntualizar un poco, porque algunos hablaban de golpe institucional porque no se habían seguido los procedimientos constitucionales y reglamentarios para la constitución de la reunión en el Senado el día jueves. Y argumentaban que en realidad no había convocado el presidente del cuerpo, que es la vicepresidenta de la Nación, a la convocatoria, no había convocado para la reunión plenaria. Bueno, yo les cuento cómo es el tema. Los senadores pueden pedirlo con 48 horas de anticipación. Además de que lo pidieron con 48 horas de anticipación,
cuando comienzan las sesiones ordinarias en el Congreso, se hace un cronograma de cuándo son los acuerdos parlamentarios, es decir, cuándo, y es todos los jueves a partir de las 14 horas, es decir, que del primer día se sabe que todos los jueves a las 14 horas tienen que sesionar la Cámara de Senadores, el reglamentario. Como no convocó la vicepresidenta, la mayoría de los senadores se presentaron en el plenario y la vicepresidenta, presidenta del Senado, como no podía ser de otra manera, fue y dio la apertura de la sesión. Actuó conforme a lo que dice el reglamento. Pero y si no lo hacía eso, lo podía hacer otro. Si no lo hacía la vicepresidenta es abogada, y como comparto lo que dice Andy, estamos en las antípodas muchas cosas de pensamiento, pero no puedo negar que es una mujer que de derecho sabe. Y sabe que ella tenía la obligación como funcionaria de presentarse y hacer la apertura de la sesión, porque no es facultad de ella abrir o cerrar una sesión. Eso es todos los cuerpos colegiados, aún en el derecho privado. Si vos estás en un club, sabés que si el presidente del club no quiere convocar una asamblea, vos tenés derecho como asociado, con la reunión de tantos asociados, a pedir que una asamblea, y la asamblea se lleve a cabo por más que no esté de acuerdo quien sea. Es decir, que desde mi punto de vista, la constitución de la sesión fue perfectamente legal. Tema aparte que disparó esta situación fue lo que pasó con la ministra de Seguridad. Increíble. Una cosa increíble, ¿no es cierto? Y que se hablara de golpe de Estado. Se habló de golpe de Estado porque está funcionando uno de los poderes de la República. Esto es maravilloso. Maravilloso. Que se hable de golpe de Estado cuando están funcionando plenamente las instituciones de la República. Justamente en este lo caso, opuesto a un golpe de Estado. Totalmente. Todo lo contrario. A ver, la verdad, y fíjate qué interesante, y no sé si me estoy explayando mucho, porque esto también tiene un disparador con lo económico, Andrés. El modelo, el programa económico, antes de que pasara todo esto, y antes de que, ¿cómo que le llamaste a Fantino? El operador, el vocero. Sí, bueno, y antes que el vocero porque, a ver, me parece que hay que hacer una diferenciación entre los que trabajamos como periodistas o comunicadores, a quienes están haciendo o ejerciendo de voceros extraoficiales. Claro, presidencial. Bueno, antes de esa declaración supuestamente de un on, no sé cómo se dice, de Caputo hacia Fantino, en realidad el programa viene haciendo agua desde lo económico desde hace un tiempito, todos lo saben. Bueno, se aprovechó esta situación de las leyes que se sancionaron para decir, no, es culpa de esas leyes y del kirchnerismo si se va al plan económico de Bruce. Y esto no es la realidad, porque ya el JP Morgan dos semanas antes había anunciado que había que sacar sacar las posiciones económicas de la Argentina porque no iba más. Y entonces, viste, todo, se va a Carrefour, dicho sea de paso. Tal cual. Son pequeñas señales, ¿viste? Señales. Así que, bueno, otra de las cosas que me parece muy interesante, y con esto cierro, Andy, para no extenderme tanto, es el tema que el presidente de la Nación dijo que va a vetar las leyes sancionadas y que si el veto no es aceptado por los miembros del Congreso, va a judicializar el tema. Bueno, le cuento al señor presidente de la Nación que en el derecho hay una máxima que dice que la teoría de los actos propios, nadie puede ir en contra de su propia conducta. Si él veta una ley sancionada es porque la está aceptando, después no la puede, si la judicializa es una contradicción insalvable, o la judicializa o la veta, porque si la veta está aceptando que cumplió con los procedimientos constitucionales y que él no la quiere y que está dentro de... Ahora, después, si quiere ir a la justicia habiéndola vetado, la verdad que es una contradicción, a mi criterio, insalvable. Igualmente, se puede hacer todo, y a veces, lamentablemente, las instituciones no funcionan de la manera
que debieran funcionar. Bueno, yo le